Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy nos hemos dado cita a fin de poder realizar este curso denominado Entrevista y Visita Domiciliaria, básicamente en técnicas de observación en niños, en niños de víctimas de desprotección familiar. La misma que estará a cargo con nuestra ponente, la magíster Merlín Soto Guamán. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formularlo en el chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que nuestra ponente va a abordar en esta oportunidad. Bien, sin más preámbulo, licenciada, le cedo la palabra para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Ya, un momento, voy a compartir mi pantalla. Si se logra visualizar, ¿verdad? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos pues a esta clase. Bueno, ¿no? Quien les saluda pues es Merlin Soto y en esta oportunidad vamos a tocar pues, ¿no? Como ya mencionó nuestra anfitriona, la entrevista, la visita domiciliaria y las técnicas de observación en niños víctimas de desprotección familiar. Ahora, a ver, muy bien, vamos a iniciar, ¿no? Esta clase mencionando que todo profesional, ¿no? Para que pueda abordar una realidad social, ¿no? Debe tener las técnicas y los instrumentos para poder, digamos, recabar la información que va a necesitar para su actuación profesional, ¿ya? Entonces, nosotros como profesionales siempre debemos abordar una realidad, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Las técnicas e instrumentos de acuerdo pues a la profesión que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer y dominar estas técnicas, puesto que son fundamentales en la formación y también en la toma de diferencias. Todo esto nos va a permitir un análisis y una reflexión sobre la realidad del contexto que nosotros estamos abordando. Bueno, ¿no? Con respecto a las técnicas, en el momento. Ya, con respecto a las técnicas, bueno, tenemos conocimiento que son aquellos métodos o procedimientos organizados y sistematizados que se van a utilizar para llevar a cabo pues una tarea específica, ¿no? Y esto también que son pues estrategias que van a guiar el proceso de intervención o investigación, ¿no? Y los instrumentos ya van a ser, pues van a venir a ser esas herramientas o recursos específicos que se utilizan para implementar estas técnicas, ¿no? Entonces, los instrumentos ya van a ser esos medios tangibles específicos que nos van a ayudar en la recolección y el análisis de los datos de nuestra intervención. Con respecto a la técnica, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? La entrevista, ¿no? La técnica que es una técnica para recolectar información directa de una persona a través de preguntas y respuestas, ¿no? Y que su instrumento en este caso pues vendría a ser el cuestionario, ¿no? Recordemos, ¿no? Que las técnicas van a ser los enfoques y los métodos que vamos a utilizar para llevar a cabo una tarea, ¿no? Mientras que los instrumentos van a ser esas herramientas específicas que vamos a emplear para implementar pues estas técnicas, ¿no? Con respecto a la entrevista, ¿no? Mary Richmond en su obra Social Diagnosis de 1917 describe la entrevista, ¿no? Como una herramienta fundamental en el trabajo social, ¿no? Según Richmond, la entrevista debe ser un proceso sistemático, objetivo, donde se va a recopilar información relevante para comprender la situación, ¿no? del usuario y tomar las decisiones informadas. Muy bien. También Mary Richmond, ¿no?
Nos ofrece una guía detallada para entrevistas estructuradas o semiestructuradas específicamente, ¿no? Pero su enfoque y principio pueden ser aplicados, ¿no? Pueden ser aplicados estas técnicas. Entonces, según Richmond, también nos menciona que la entrevista, ¿no?, en el trabajo social es una herramienta social para el diagnóstico, para la intervención y debe ser realizada de manera sistemática, ¿no? Sistemática, pues, que va a tener, pues, ¿no?, todo un orden lógico, una estructura, ¿no?, los cuales nos van a llevar para lograr ese objetivo, ¿no? Y comprender también el problema, entenderlo. Entonces, algunos puntos claves, ¿no? Algunos puntos claves de la entrevista, según Mary Richmond, van a ser la preparación, ¿no? Que se va a dar antes de la entrevista, ¿no? Entonces, el profesional, pues, va a tener que preparar sus preguntas, va a tener que preparar, pues, los temas específicos a tratar y también, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda entrevista se va a hacer con un objetivo, ¿no? Nosotros debemos realizar, pues, esta entrevista, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros objetivos. Con respecto, ¿no?, a la escucha activa, que viene a ser, pues, otro punto clave, nos menciona que es esencial, ¿no?, escuchar atentamente al usuario, mostrando siempre empatía y comprensión, ¿no? Entonces, yo, digamos, al escuchar al usuario no puedo estar juzgándolo, no puedo, digamos, estar haciendo, juicio, digamos, ¿no?, juicios de valor, digamos, ¿no?, sobre lo que él me está mencionando, ¿no? Entonces, yo debo tener total empatía, ¿no? Y comprensión, ¿no? Al momento de preguntarle y también, pues, escucharlo, ¿no? Atentamente. Otro de los puntos claves nos menciona que es, ¿no?, la clarificación, que es el hacer preguntas de seguimiento para aclarar cualquier duda y obtener información más detallada. Esto, más que nada, teniendo en cuenta, ¿no?, las entrevistas semiestructuradas. La documentación, ¿no?, que es registrar la información obtenida de manera precisa y objetiva, ¿no? Aquí yo no puedo poner, digamos, mis juicios personales, ¿no? Sino que al hacer la entrevista yo voy a obtener esa información, ¿no?, de manera precisa, objetiva, teniendo en cuenta, digamos, tal cual, digamos, se ha mencionado por el usuario, ¿no? Otro punto nos menciona la confidencialidad, ¿no?, que es mantener la privacidad y la confidencialidad de la información compartida por el usuario, ¿no? Y más aún cuando tocamos, pues, temas que tengan que ver con niños en situación, pues, de desprotección, ¿ya? Entonces, la confidencialidad, pues, ¿no?, es parte, digamos, pues, del código deontológico de los trabajadores sociales y de muchas otras profesiones también, ¿no? Porque como profesionales debemos de saber, digamos, mantener los datos en bastante reserva, ¿no? Entonces, todos esos principios van a ser fundamentales en la formación de técnicas, en la formación de la técnica de la entrevista, ¿ya? Entonces, según Anderej, ¿no?, 1996, también nos menciona que la entrevista social es una técnica cualitativa de recolección de datos que consiste, pues, en una conversación entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Nosotros, en este caso, pues, los entrevistadores, ¿no? Y el usuario, ¿no? O el menor, en este caso, ¿no?, que puede ser o no, o el usuario cuando hacemos las visitas domiciliarias, etcétera, ¿no?, el entrevistado, ¿no? Con el objetivo, con el propósito de obtener información relevante, ¿no?, sobre un tema específico. Entonces, Anderej va a destacar, pues, ¿no?, que la entrevista debe ser flexible y también, pues, debe permitir la libre expresión del entrevistado, ¿no? Que a diferencia, tal vez, digamos, ¿no?, bueno, es por ello que se tiene, pues, ¿no? Es, digamos, esta entrevista estructurada como la semiestructurada, ¿no? Pero es, digamos, a diferencia, ¿no?, de un cuestionario, ¿no?, donde las preguntas son para marcar o de otras técnicas, esta, según Anderej,
esta entrevista sí debe ser un poco más flexible, ¿no? Porque al momento de nosotros conversar, digamos, ¿no? Con la persona usuaria, conversar, pues, ¿no? Con el menor, ¿no? Con la persona, digamos, a quien estamos dirigiendo nuestra entrevista, ¿no? Van a surgir, digamos, ciertas situaciones, ¿no? Cierta información que tal vez no habíamos considerado en nuestras preguntas. Sin embargo, van a ser de mucha importancia, ¿no? Para la investigación o, digamos, para el caso, ¿no? Para la información del caso que yo quiero recolectar. Es por eso, ¿no? Que en el concepto de Anderegg nos menciona que debe ser flexible y debe permitir la libre expresión del entrevistado, ¿no? Sin embargo, nosotros como profesionales también debemos saber manejar estas entrevistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Cuando nosotros empezamos, ¿no? Una entrevista, muchas veces la persona se quiere explayar, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos tener, digamos, la sutileza, ¿no? Y también, digamos, el profesionalismo para poder, digamos, mantener nuestra entrevista según nuestros objetivos, ¿no? Y no tampoco explayar tanto, ¿no? Sí es importante obtener, digamos, información, ¿no? Específica, digamos, un poco más, un poco más de detalle, ¿no? Sin embargo, también es importante que nosotros podamos guiar nuestra entrevista, ¿ya? Porque si bien es cierto, ¿no? Nuestra entrevista pues va a estar diseñada para 30 minutos o 45 minutos, pero más de eso, digamos, ya no puede pasar también, ¿no? También dependiendo también, pues, ¿no? Dependiendo, digamos, la situación o el caso, ¿no? Pero de todos modos, no podemos explayarnos completamente, ¿ya? También Ezequiel Anderegg, en su obra Métodos y Técnicas de Investigación Social, ofrece una visión detallada sobre la entrevista estructurada, semiestructurada, como técnicas pues de recolección de datos en la investigación social, ¿no? Entonces acá tenemos una guía de entrevista pues estructurada, ¿no? Que según Mary Richmond, ¿no? Nos define, ¿no? Que la entrevista estructurada sigue una serie de preguntas preestablecidas que van a permitir obtener información y específica comparable entre diferentes entrevistados, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener estas preguntas, ¿no? Establecidas y voy a poder hacer, digamos, ¿no? Ciertas comparaciones porque la respuesta va a ser únicamente en torno, pues, a estas preguntas, ¿ya? Pasos a seguir, ¿no? Nos menciona. Uno, que debe haber, pues, ¿no? Esto de la preparación que establece un cuestionario con preguntas cerradas y específicas, ¿no? Y también, pues, que nos debemos asegurar de que las preguntas sean claras y relevantes para el diagnóstico, ¿ya? Entonces, estas preguntas, si bien es cierto, ¿no? Menciona que deben ser claras, deben ser entendibles, ¿no? Para la persona a quien yo me estoy dirigiendo, ¿no? No puedo, digamos, utilizar palabras técnicas que la otra persona o el entrevistado no me va a entender. También deben ser preguntas relevantes en el sentido, ¿no? Que cuando yo formulo esta pregunta, me debe, digamos, llevar, ¿no? O sea, esta pregunta me debe llevar a yo obtener la información que estoy necesitando, ¿no? Sin dar tantos rodeos. Entonces, yo necesito esa información relevante. ¿Va? Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto, ¿ya? Entonces, también, ¿no? Otro paso a seguir, la realización, ¿no? Que es aplicar el cuestionario de manera consciente a todos los entrevistados, ¿no? Y realizar, pues, las preguntas de manera precisa y objetiva también, ¿no? El acto ya de hacer, pues, la entrevista, ¿no? Y también el tercer paso nos menciona, ¿no? Que hay una evaluación, pues, que es analizar las respuestas cuantitativamente para identificar patrones y tendencias, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? Estas van a ser pues preguntas cerradas, entonces las respuestas se van a repetir, digamos, en cierta manera, ¿no? Entonces van a haber ciertos patrones, ¿no? O tendencias que se van a repetir en las personas, ¿no? De determinado grupo. Entonces, ¿no? Según, bueno, ¿no? Estábamos hablando de una guía de entrevista estructurada, ¿no?
Sin embargo, ¿no? Acá tenemos la comparación de una guía de entrevistas semiestructurada también por Mary Richmond, ¿no? Quien nos menciona, pues, que esta va a combinar, ¿no? Digamos, las preguntas preestablecidas con preguntas abiertas que nos van a permitir una mayor flexibilidad y también una exploración en profundidad, pues, de los temas, ¿no? Entonces, vamos a tener pues una preparación donde igualmente, ¿no? Que la entrevista pues estructurada, vamos a elaborar una guía de entrevista con preguntas claves y temas a abordar, ¿no? También vamos a definir claramente los objetivos pues de la entrevista, ¿ya? Y vamos a continuar, ¿no? Con la realización, ¿no? Que es comenzar pues a hacer las preguntas preestablecidas y también pues permitir, ¿no? Que la conversación fluya, ¿no? Sin embargo, no, siempre yo debo estar dirigiendo la entrevista, ¿no? No debo dejar tal vez, ¿no? Que la persona se explaye hacia otros temas, sino yo tengo que seguir dirigiendo esta entrevista teniendo en cuenta mis preguntas, ¿ya? eh, También, ¿no? Nos dice que hacer preguntas de seguimiento para explorar temas emergentes, ¿no? Entonces puede ser, digamos, ¿no? Si yo pregunto sobre algún tema en maltrato, ¿no? Puede ser que surjan ciertas preguntas. Entonces yo debo, digamos, saber, digamos, ¿no? Conducir esto y también, pues, realizar estas preguntas de seguimiento, ¿no? Para ver, ¿no? ¿Qué otra información puedo obtener, ¿no? ¿Qué otra información relevante puedo obtener? Y también pues registrar todas las respuestas, ¿no? Que me está mencionando detalladamente. Y bueno, ¿no? El tercer paso que sería la evaluación, analizar las respuestas cualitativamente, identificar patrones, temas recurrentes también pues en las respuestas. Bueno, según Anderej, perdón, sí, Ezequiel Anderej, ¿no? También nos menciona, ¿no? Nos define que la entrevista estructurada va a seguir un formato riguroso con preguntas preestablecidas y cerradas, ¿no? Y que se va a utilizar para obtener datos más cuantitativos y comparables entre diferentes entrevistados. Y con respecto pues a los pasos a seguir, también nos habla, ¿no? De una preparación, ¿no? En la cual se elabora pues, ¿no? Las preguntas no cerradas y también pues se van a definir claramente, ¿no? Los objetivos de la entrevista. Pasando pues a la realización, ¿no? Ya a la aplicación pues de estas preguntas de manera consciente a todos los entrevistados y también pues registrar las respuestas de manera precisa y objetiva, ¿no? Y una evaluación donde se analizan las respuestas cualitativamente para identificar patrones y tendencias. Con respecto a la guía de entrevistas semiestructurada, igual, ¿no? Nos menciona pues que la semiestructurada, a diferencia de la estructurada, combina preguntas preestablecidas con preguntas abiertas, ¿no? Que van a permitir, ¿no? Una mayor flexibilidad, ¿no? También pues va a facilitar una conversación más libre y profunda sobre el tema en cuestión, ¿no? Igualmente, ¿no? Nos habla de una preparación donde elaboramos pues esta guía de entrevista con preguntas claves y temas a abordar, definimos claramente los objetivos de la entrevista, ¿no? También eh, continuando con los pasos, ¿no? Ya seguimos con la realización, ¿no? Que es iniciar con las preguntas claves y permitir también pues que la conversación fluya, ¿no? Igualmente, como nos mencionaba, ¿no? Mary Richmond, igual, ¿no? Tenemos que hacer preguntas de seguimiento, ¿no? Para explorar pues estos temas emergentes, ¿no? Y continuamos pues con la evaluación que va a ser pues em, el análisis de todas las respuestas que nos han dado, ¿no? Entonces, yo, digamos, teniendo esta información, ¿no? Ya recolectada, ¿no? Con mi guía de entrevista, voy a poder, digamos, ¿no? Realizar mi informe social, diferentes informes, ¿no? Donde que me van a solicitar, ¿no? Dicha información ya, digamos, analizada, ¿no? Este, punto por punto, ¿no? Con las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, según los principios generales, ¿no? Los principios generales, según Mary Richmond, nos mencionan que debe haber esta escucha activa, ¿no? La escucha activa que va a ser fundamental, ¿no? Que es fundamental
escuchar atentamente al entrevistado, mostrando empatía y comprensión, ¿ya? Siempre, como les mencioné, saber guiar la entrevista, ¿no? Porque cuando tenemos, digamos, estos casos, pues, digamos, un tanto delicados, ¿no? En temas de desprotección, siempre las personas tratan, digamos, de o surgen, ¿no? Digamos, estos sentimientos, ¿no? O pueden, digamos, salir, digamos, del tema de la entrevista, las preguntas que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos que saber controlar esta situación y poder redirigir, ¿no? Nuestra entrevista hacia nuestras preguntas. La clarificación, ¿no? Hacer preguntas de seguimiento para aclarar dudas y obtener información más detallada, ¿no? Entonces, si yo, digamos, ¿no? Me he quedado, ¿no? Con esa duda con respecto a una pregunta que se le hizo, ¿no? Eh, tengo que volver, digamos, a preguntar, ¿no? Hacerle una pregunta de seguimiento, que también lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Documentación, registrar la información obtenida, pues, de manera precisa, objetiva, ¿no? La confidencialidad, la objetividad, ¿no? Esta objetividad, pues, nos menciona, ¿no? Que se deben evitar juicios, ¿no? Perdón, los prejuicios y mantener una actitud imparcial durante la entrevista, ¿ya? También, ¿no? Los principios generales, según Ezequiel Anderer, nos menciona pues que debe haber esta flexibilidad, ¿no? Que la entrevista debe adaptarse a las respuestas pues del entrevistado, permitiendo la exploración de temas emergentes. Deben haber preguntas abiertas, donde se van a utilizar preguntas que no tienen pues una respuesta específica, fomentando una conversación más profunda, más detallada. El tema también pues de la escucha activa, ¿no? El registro de datos y también pues la confidencialidad, ¿ya? Para ello vamos a ver aquí un ejemplo. Ya. Aquí les estoy poniendo, ¿no? Un ejemplo de una entrevista semiestructurada en un caso de maltrato infantil, ¿no? Entonces, esta guía de entrevista va a seguir, digamos, un guión con temas y preguntas claves, ¿no? Que van a permitir, pues, mayor flexibilidad, ¿no? Para adaptarse a las respuestas, en este caso, ¿no? Del niño, niña o adolescente. Y también, pues, profundizar según sea necesario las líneas relevantes, ¿no? Que surjan en el momento, ¿no? Entonces, es útil para obtener, pues, información bastante rica, ¿no? Sin demasiado, digamos, rigidez, ¿no? Ya, a ver, vamos a continuar. En este caso, ¿no? Hemos puesto un caso, pues, de maltrato infantil. En este caso puede ser el entrevistador, ¿no? El psicólogo, el trabajador social, el abogado, ¿no? Dependiendo, o el encargado, digamos, del servicio. El entrevistado, ¿no? El nombre del menor, su edad, objetivo, ¿no? En este caso vamos a explorar en profundidad posibles situaciones de maltrato físico o emocional. Y no debemos inducir a respuestas. Ojo, nosotros no podemos hacer eso, ¿ya? Vamos a iniciar con el rapport, ¿no? Bueno, el objetivo, pues, ¿no? Justamente de este rapport es establecer la confianza, reducir la ansiedad y observar también, pues, el lenguaje verbal y no verbal del menor. Estas serían unas posibles, ¿no? Preguntas para que nosotros podamos establecer, ¿no? Este ambiente de confianza, ¿no? ¿Cómo te llama? ¿Prefieres que te diga de otra forma? ¿No? Una vez que nos responde, ¿no? Sobre su nombre. ¿Qué te gustaría hacer cuando no estás en la escuela? ¿Qué hiciste ayer después de llegar a casa? Y así vamos a iniciar nosotros, ¿no? Una charla algo breve, ¿no? Pero con el objetivo de que nosotros podamos establecer la confianza, ¿ya? Aquí, ¿no? Vamos a preguntar sobre su vida cotidiana y familia. ¿Con quién vives en tu casa? Nos dirá, ¿no? Papá, mamá, ¿qué haces cuando estás en la casa? ¿No? ¿Quién suele estar contigo?
¿Cómo son los días normales en tu casa? Y acá nosotros podemos, al tratarse pues de una entrevista, ¿no? Semiestructurada, podemos profundizar, ¿no? Si el niño nos menciona, ¿no? Castigos físicos, digamos, sentimos o vemos, ¿no? Que él tiene miedo al hablar, ¿no? O también, ¿no? Se queda en silencio. Aquí nosotros debemos pues hacer esa clarificación, ¿no? O sea, hacer esas preguntas de seguimiento para aclarar las dudas, porque prácticamente, ¿no? Que se quede en silencio ya nos va a generar una duda, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se va a quedar en silencio? ¿No? Entonces nosotros aquí hacemos esa clarificación, ¿no? De hacer preguntas de seguimiento para aclarar estas dudas y obtener información más detallada. También, ¿no? Podemos preguntar, tema 2, podría ser experiencias negativas o dañinas, ¿no? Entonces aquí vamos a explorar situaciones de maltrato, ¿no? Entre las preguntas abiertas y neutrales. Podemos hacer, ¿no? A veces los adultos se enojan. ¿Qué pasa cuando alguien en casa se enoja, ¿no? Nos dirá, me grita, me pega, ¿no? ¿Alguna vez te han hecho daño? Sí, sí, me han pegado, me han jalado el cabello, ¿no? Poder estar anotando nosotros todas las respuestas que nos mencionan. Entonces también, ¿no? Aquí nosotros debemos dejar que el niño se exprese libremente, ¿no? Si menciona pues algo relevante, podemos hacer preguntas como, ¿eso pasa seguido? ¿Alguien más ha visto eso? ¿No? ¿Qué hiciste tú? ¿No? ¿Alguien te ayudó? ¿Le contaste a alguien? Nosotros podemos hacer pues esas preguntas, ¿ya? Para clarificar la información, ¿no? Entonces, si el niño se expresa, ¿no? Me cuenta, ¿no? Otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me ha hecho daño. ¿Cómo fue eso? ¿No? Me ha tocado, ¿no? ¿Alguien más vio eso? ¿No? ¿O qué hiciste tú? ¿Le contaste a tu mamá? Así. Tema 3, ¿no? Silencio, miedo y secreto. Las posibles preguntas sugeridas. Nos dice, hay algo que no te dejan contar? ¿Alguien te ha dicho que guardes un secreto que no te gusta? ¿Mm? ¿Te han dicho que no hables con nadie de lo que pasa en tu casa? ¿No? Entonces son posibles preguntas sugeridas. Y terminamos pues con un cierre, ¿ya? Y en este cierre vamos a finalizar con una actividad relajante, positiva, por ejemplo, dibujar, elegir una tarjeta de emociones, ¿no? Para aliviar esa tensión y que el menor no se vaya también, ¿no? Con esa, digamos, después de haber contado, ¿no? Lo que le está pasando, para que no se vaya, digamos, con ese sentimiento. Y con respecto, pues, la diferencia clave, ¿no? De una entrevista estructurada, ¿no? Es que esta entrevista, pues, estructurada, ¿no? El entrevistador va a seguir una guía, ¿no? Sin embargo, pues, esta se puede adaptar según las preguntas, pues, que el niño mencione, ¿no? Sin alterar tampoco, pues, su neutralidad, ¿ya? Pero esta va a tener, digamos, una guía. Entonces, en esta entrevista, pues, estructurada, se va a buscar, pues, ¿no? Que el menor, perdón, que se pueda seguir, digamos, ¿no? Un guión predeterminado para asegurar, pues, que se recoja la misma información en todos los casos, ¿no? Aunque en la práctica casi siempre va a ser, pues, la entrevista semiestructurada, ¿no? Porque van a surgir, digamos, temas importantes. Eh, en la investigación sí podríamos utilizar, pues, ¿no? La de entrevista estructurada. Y en esta entrevista estructurada, igualmente, ¿no? Algunos datos generales, ¿no? También el objetivo, ¿ya? El objetivo también de la entrevista, ¿no? Acá tenemos los datos generales. También, ¿no? Debemos iniciar con el rapport, que es pues esta generación de confianza, ¿no? Cuando tocamos pues estos temas de maltrato, ¿no? Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué escuela vas? Crear pues un ambiente, digamos, un tanto de confianza, ¿no? De amabilidad, ¿no? Entre el entrevistador y el entrevistado. Con respecto pues a su vida familiar, ¿no? Con quién vives en casa, quién te cuida, quién te cuida cuando estás en casa, qué cosas haces con tu familia durante el día, ¿no? Entonces nosotros anotamos lo que nos dice, pues, ¿no? En este caso, los niños o adolescentes, ¿no? Y vemos también, pues, que son algunas preguntas, digamos, más cerradas, ¿no? Sin embargo,
en la práctica sabemos, ¿no? Que al responder, pues, los menores estas preguntas, siempre se van a, digamos, siempre se van a tener que clarificar, ¿no? Y se termina también pues con un cierre, ¿no? Entonces el entrevistador va a terminar siempre con una actividad o una pregunta positiva para poder ayudar pues al niño a salir, ¿no? De la entrevista más aliviado y sin ansiedad, ¿ya? Y vamos a continuar, ¿no? Con la observación para luego entrar a la visita domiciliaria, ¿ya? Porque en esta visita domiciliaria vamos a necesitar nosotros tanto, digamos, de la entrevista y también de la observación para poder realizar una adecuada visita domiciliaria. Vamos a continuar con la observación, ¿no? La observación, según Ezequiel, pues Ander Egg, describe la observación como una técnica cualitativa que consiste en la captura sistemática de información sobre acciones y reacciones conductuales, ¿no? Mediante el uso de instrumentos específicos o impresiones profesionales, ¿no? Algunos puntos claves son, igualmente, ¿no? Todo instrumento debe tener, pues, un objetivo. El objetivo no es un objetivo específico. La observación debe tener un objetivo claro y específico de investigación. Una planificación sistemática, ¿no? Donde es importante planificar la observación de manera sistemática para garantizar la fiabilidad y también pues la validez de los datos. El registro sistemático, registrar la información de manera precisa y objetiva, ¿no? Y también nos habla pues de tipos de observación, ¿no? Existen diferentes tipos de observación como la descriptiva, ¿no? Sin interferencias, ¿no? Inferencial, ¿no? Con inferencias de nuestra parte, ¿no? La evaluativa, ¿no? Con juicios, la participativa, ¿no? O participativa o no participativa, dependiendo del grado de involucramiento del observador. Bueno, la observación según Blair, ¿no? Quien es pues un psiquiatra, psicoanalista también argentino, enfatiza la importancia, ¿no? De la observación en la psicología de, de la conducta, ¿ya? O sea, la observación de la conducta. ¿Sí? Según Bleger, la observación debe centrarse, pues, en las manifestaciones concretas de la conducta humana, tanto internas como externas, ¿no? Algunos puntos claves para Blair son la conducta visible, ¿no? Observar las conductas visibles en el contexto social y cultural, ¿no? También en el contexto social, considerar el entorno social y cultural en el que se desarrolla, pues, la conducta, ¿no? Porque nosotros, digamos, ¿no? Al hacer, pues, al observar, ¿no? Una realidad, no solamente observamos al objetivo, a la persona, sino también tenemos que observar, digamos, su contexto, ¿no? Para determinar aquellos factores de riesgo que también podemos encontrar, pues, en su comunidad, ¿ya? La unidad pluricultural fenomenológica, ¿no? Que es la conducta, debe ser entendida como una unidad y pluralidad de fenómenos concretos. Entonces, los tipos de conducta, ¿no? También nos menciona pues algunos puntos claves como los tipos de conducta que debemos diferenciar entre conductas externas, ¿no? Que van a ser pues observables y simbólicas, ¿no? Que van a ser fenómenos mentales. Ambos autores van a subrayar pues la importancia de la observación, ¿no? Como una herramienta fundamental para comprender y analizar el comportamiento humano. Entonces, ¿no? Acá vamos a mostrar, pues, ¿no? Una ficha, ¿no? Una guía de observación, ¿ya? Según Ezequiel Anderegg nos va a explicar, pues, ¿no? Que la guía de observación, ¿no? Y el diario de campo son herramientas fundamentales para que nosotros, los profesionales, podamos recolectar información, también analizar esa información, esos datos, pues, de investigación social. Entonces, dentro pues de esta ficha de observación, ¿no? Nos dice que es un instrumento sistemático que va a estar utilizado para registrar información sobre eventos, comportamientos o fenómenos específicos de manera estructurada y ordenada, ¿ya? Vamos a tener
Bueno, vamos a hacer una primera identificación, ¿no? Vamos a ver componentes. Hacemos la identificación, nombre del observador, la fecha y hora de la observación, lugar donde se va a realizar la observación. Vamos a describir el evento, ¿no? Detallar lo observado, pues, de manera objetiva y precisa. Incluir información relevante sobre el contexto, ¿no? También vamos a ver pues otro componente que es la categoría de análisis, definir las categorías o variables, ¿no? Que se van a observar, ¿no? Establecer criterios claros para la clasificación de la información y también la interpretación, ¿no? Que es anotar las impresiones y reflexiones personales pues del observador sobre lo que se ha observado, ¿no? Y evitar juicios de valor predeterminado, ¿no? Esto igualmente en la entrevista. Acá tenemos una guía de observación, ¿no? Y esta guía de observación pues también va a contar, ¿no? Con datos generales, ¿no? En este caso también, ¿no? De posible maltrato infantil. Estamos poniendo pues este ejemplo y vemos, ¿no? Los signos físicos. Entonces, señalar lo que se observa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner igualmente, ¿no? Una guía, una antesala. Entonces, signos observados, ¿no? Moretones, hematomas, cortes o quemaduras pues inexplicables, fracturas recurrentes, marcas con formas de objeto, etcétera, ¿no? Entonces, mientras vamos observando, nosotros vamos marcando también, ¿ya? Vemos también, ¿no? Comportamiento emocional y social, ¿no? Vemos que el niño se aísla, es agresivo con otros niños, temor a ciertos adultos, ansiedad, eh, tiene ansiedad, ¿no? Tiene miedo, etcétera. Entonces, comportamiento observado. Llanto fácil, sin motivo, cambio brusco de ánimo, ¿no? Tiene baja autoestima, se desvaloriza en cuanto al comportamiento escolar, ¿no? Vemos pues un bajo rendimiento académico, ¿no? Esto lo podemos comprobar con la boleta, con la lista, digamos, que tiene el docente, ¿no? Con respecto a sus notas. Su inasistencia pues es frecuente, ¿no? Tiene dificultades para concentrarse, el miedo a cometer errores, conductas desafiantes o disruptivas, rechazo a regresar a casa. Entonces acá nosotros también podemos colocar, ¿no? Un relato, un comentario del niño, niña, ¿no? Quien se ha expresado pues verbalmente en situaciones que indiquen maltrato. Y un análisis general pues por parte del observador y también una recomendación, ¿ya? Y bueno, ¿no? Es muy importante también, pues, ¿no? Estos instrumentos, porque, ¿por qué? Porque van a tener, pues, este rigor y sistematicidad, ¿no? Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a mantener un registro detallado, organizado, también, pues, de la información recogida. También, pues, reflexión y análisis que nos va a permitir, ¿no? Va a permitir, pues, al investigador reflexionar sobre sus observaciones y también realizar un análisis más profundo y crítico de los datos, documentación y evidencia que va a promover pues una base sólida. Perdón, a ver, aquí, ¿quién es Eva? Me parece que Eva Luz, a ver, por favor, chicos, que están escribiendo ahí en la pantalla, si es que alguien necesita, digamos, o quiere hablar, levanta la manito, por favor. Ya, muy bien. Vamos a pasar a lo que es la visita domiciliaria, ¿ya? Entonces, la visita domiciliaria la va a realizar una persona responsable del área de servicio social, ¿no? Em, Puede ser también el área de psicología, ¿no? O la persona encargada, digamos, del servicio, ¿no? Para tomar el contacto directo con la persona afectada y su entorno familiar, ¿ya? Entonces, también esta visita domiciliaria va a estar constituida principalmente de técnicas complementarias de la observación, ¿ya? De la observación y la entrevista, los cuales van a permitir pues el acercamiento e interacción, ¿no? Con el contexto interno, ¿no? O sea, de los integrantes de la familia y también externo pues
teniendo en cuenta, digamos, la comunidad, ¿no? De acuerdo a lo señalado, bueno, esta información, ¿no? Se ha sacado, pues, del protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una visita domiciliaria? El objetivo es obtener, verificar y ampliar información sobre los hechos de violencia, los factores de riesgo o protección presentes en un contexto domiciliario, los cuales nos van a permitir profundizar y observar, ¿no? Tanto el ambiente familiar, verificar la situación y las condiciones de vida de la persona afectada y también pues identificar factores de riesgo, identificar sus redes de soporte familiar, ¿no? Las redes de soporte familiar idóneas, ¿ya? Y también pues verificar condiciones de seguridad de la vivienda, proporcionar información a la familia sobre la situación pues de violencia, fortalecer las capacidades pues de las redes familiares de la persona usuaria, entre otros. Sin embargo, antes de continuar ya con esto de la visita domiciliaria, me gustaría primero, ¿no? Mencionar, ¿no? Cuáles son las situaciones de riesgo. Tengamos en cuenta, ¿no? Que si nosotros vamos a trabajar, o bueno, ¿no? Esta ponencia, digamos, ¿no? Menciona aquellos instrumentos, eh, menciona aquellos instrumentos que tienen que ver, ¿no? Con los niños que han sido, pues, víctimas de desprotección familiar, ¿no? Nosotros debemos saber, ¿no? Conocer, ¿no? Este tema de situación de riesgo, ¿ya? Y también, pues, de desprotección, este tema, digamos, ¿no? De desprotección familiar. Y tengamos en cuenta, pues, ¿no? Que la situación de desprotección, ¿no? Se va a referir a aquella situación en que los miembros de una familia, ¿no? Especialmente, pues, los niños, ¿no? En este caso, los niños, ¿no? Que o pueden ser también los ancianos, mujeres, etcétera, ¿no? Personas vulnerables, no van a recibir, pues, ¿no? La protección, el cuidado necesario, adecuado para garantizar su bienestar y seguridad, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar hablando de una situación de riesgo o riesgo de desprotección, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de una situación de riesgo, hay que tener en cuenta que va a ser aquella situación en la que se va a encontrar una niña, un niño o un adolescente donde el ejercicio pues de sus derechos va a estar siendo amenazado o afectado, ¿ya? Ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, pero hay que tener en cuenta, ¿no? El ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado, ¿ya? Entonces, todo esto va a perjudicar, ¿no? Su desarrollo, va a perjudicar su desarrollo integral, ¿no? O sea, todo su desarrollo integral, ¿no? Y también, ¿no? Nos menciona que digamos, ¿no? Parte, digamos, de sus derechos, ¿no? Su bienestar no va a ser atendido o la familia no va a poder atender todo ello. Entonces, esta situación va a requerir, pues, una actuación estatal adoptando medidas necesarias para revertir, pues, esta situación de desprotección familiar, ¿ya? Entonces, en ningún caso, digamos, ¿no? Nos menciona, se justifica la separación de la niña o niño o adolescente de su familia de origen, ¿no? Sin embargo, se hacen, digamos, todos los esfuerzos para que el niño o niña o adolescente pueda estar con su familia de origen, o en este caso, ¿no? Sus familiares, ¿no? Quienes serían los más idóneos de la familia extensa. Sin embargo, si esto no fuera posible, pues el niño ya va a pasar, ¿no? A un centro de acogimiento residencial, ¿ya? Entonces, la situación de riesgo recoge características cualitativas en base a dos criterios, ¿no? Uno, que es la afectación que vive la niña, niño o adolescente, y otro va a ser, pues, la actitud o el comportamiento de la familia de origen ante la situación que va a afectar a este niño o adolescente, ¿ya?
Entonces acá tenemos dos características para hablar nosotros de situación de riesgo. Entonces, viendo la primera característica, ¿ya? Donde hablamos pues de la afección que vive el niño, niña o adolescente. La niña o adolescente vive situaciones que afectan su desarrollo integral, ¿no? Pero son reversibles y recuperables en un plazo prudente, por lo que no requiere separarlo pues de su familia de origen, ¿no? Para ello se debe valorar la situación. ¿Y cómo se va a valorar la situación? Teniendo en cuenta la tabla de valoración de riesgo, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? También nos menciona con respecto a la característica, ¿no?, de la familia de origen. Nos menciona, la familia de origen no proporciona las condiciones necesarias para que la niña, niño o adolescente pueda ejercer plenamente sus derechos. No le proporciona las condiciones, ojo, ¿ya? Sea por desconocimiento o por no contar con las capacidades personales para asumir de manera adecuada su cuidado y protección de los menores, pero está en la disposición de mejorar, ¿no? Por lo que se requiere la actuación estatal para brindar, pues, el apoyo de servicios, ¿no? Y programas sociales que ayuden, pues, a fortalecer y mejorar, pues, dichas circunstancias. Igualmente, esta valoración lo vamos a ver, pues, en la tabla de valoración de riesgo, ¿ya? Y cuando hablamos nosotros de una situación de desprotección, esta se va a producir, ¿no? O se produce a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado, pues, de las niñas, los niños y adolescentes, ¿no? Que afecta gravemente su desarrollo integral. Entonces, esta situación implica la separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia de origen para su protección, ¿ya? Entonces, aquí ya hablamos de un caso de desprotección. ¿Por qué? Porque va, digamos, a afectar gravemente el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Aquí hablamos de una situación de riesgo, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar pues este concepto, ¿ya? Para nosotros poder entender la desprotección. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de esta situación de desprotección, ¿no?, ya también va a implicar la separación temporal de la niña, de los menores de su familia de origen, ¿no? Sin embargo, en esta situación de riesgo no se evita, digamos, esta separación, se trabaja con la familia, ¿ya? Porque vemos que aquí la familia también, ¿no? Si bien es cierto, pues, no ha ejercido, digamos, sus deberes, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Pero vemos que en esta situación de desprotección, acá, ahí sí no. Entonces, aquí la familia prácticamente ya, o sea, vemos que el menor está afectado gravemente, ¿no? Entonces, también esta situación de desprotección va a recoger dos características, ¿no? Que va a ser pues la afección en que vive la niña, niño o adolescente, ¿no? En la situación de desprotección familiar, el menor, ¿no? La niña o adolescente, los niños o adolescentes han sido afectados gravemente en su desarrollo integral, por lo que debe ser separado de su familia de origen de manera temporal, ¿ya? Y la otra característica con respecto, ¿no?, a la actitud o el comportamiento de la familia de origen, ¿no?, nos menciona, es cuando la madre, padre, tutor o tutora, ¿no?, tiene las siguientes características: conoce su rol parental y cuenta con la capacidad de brindar los cuidados y protección que requiere la niña o el adolescente, pero debido a la desidia, intereses contrarios al bienestar de los niños y adolescentes o reincidencia, pues, en estas conductas negligentes, lo van a colocar, ¿no? Van a colocar en riesgo la integridad tanto física, psicológica, sexual de un niño, niña o adolescente, ¿no? Por ejemplo, que el niño haya estado o que la niña haya estado, digamos, siendo maltratada, ¿no?, por el padre y haya sido, digamos, tocada también por el padre, padrastro, ¿no? Y que esto la madre lo sepa. Sabe de este comportamiento, sin embargo, no hace nada por proteger a su
menor hija y negligentemente sigue viviendo con el padre o con el padrastro que ha cometido estos actos, ¿no? Entonces, ya estamos viendo en esta situación que ya se están dañando gravemente, pues, los derechos de estos niños y adolescentes. También, ¿no? Nos menciona, conoce y desea asumir su rol parental, pero se ve impedido de cubrir las necesidades básicas del niño, de los niños o adolescentes, debido pues a que tienen enfermedades graves, terminales, ¿no? Lo que va a generar pues una afección considerable en el desarrollo integral del menor de edad, ¿no? Que no se puede, lamentablemente no se puede hacer cargo pues de estas necesidades básicas de los niños y adolescentes. También nos menciona, puede atender las necesidades básicas de los menores, sin embargo, incumple sus obligaciones de cuidado y protección debido al desconocimiento de cómo responder pues a sus necesidades, lo cual pues va a generar riesgos graves, ¿ya? Un momento, disculpe. ¿No? Para ello, ¿no? Para poder seguir comprendiendo mejor esta situación pues de desprotección, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya hablamos de una situación de desprotección, es porque, digamos, hemos tenido conocimiento de un caso y este menor ya ha llegado, o sea, a la comisaría, a la UPE, ¿no? Al juzgado, ¿no? A la demona, ¿no? Sea, digamos, cualquiera de estas instituciones ya ha hecho de conocimiento el caso, ¿ya? Entonces, eh, nosotros debemos de conocer, ¿no? Esta ficha de identificación de signos de alerta. Entonces, durante la atención del caso y la valoración, ¿no? Esta valoración que se va a hacer, pues, ¿no? Del caso, ya teniendo en cuenta la tabla de valoración de riesgo, el operador, ¿no? En este caso, el responsable del servicio a quien ha llegado, pues, el menor, tiene la posibilidad de identificar la información sobre las dolencias, comportamientos, actitudes o problemas conexos a la situación que vive la niña, niño o adolescente. Ya, lo que debe tomar en cuenta para brindar pues una atención inmediata en todo el proceso, ya que puede influir en la decisión sobre el tipo de medidas de protección, ¿no? E implementación pues también de un plan de trabajo individual. Entonces, en este sentido, pues dichas alertas se han agrupado de acuerdo a las necesidades de salud física, salud mental y necesidades básicas que se van a desarrollar pues en este anexo 1. Necesitamos una ficha de identificación de signos de alerta. Aquí está. Muy bien, ¿no? Entonces yo tengo que tener pues mi ficha de identificación de signos de alerta cuando me voy a encontrar pues con un caso, digamos, ¿no? Que tenga que ver, ¿no? Con la desprotección. Yo voy a tener esta ficha de identificación de los signos de alerta, ¿no? El cual es un instrumento pues que ya ha sido, pues, ¿no? Validado por las diferentes, digamos, instituciones que han contribuido, pues, a poder realizarlo, ¿no? También es un instrumento validado del MIM, ¿ya? Entonces, aquí nos menciona, ¿no? Cuáles son los signos de alerta que yo voy a poder, pues, observar, ¿ya? Con respecto a cada necesidad del menor, ¿no? En este caso, la salud física. Niño, niña o adolescente presenta problemas de salud, ¿no? Picazón o dolor en la zona genital o anal, inflamación de la piel, hematomas sangrados, entre otros, ¿no? Entonces yo al hacer, digamos, ¿no? La entrevista y también poder observar, ¿no? Es por eso que previamente a esto les he dado, pues, ¿no? Los conceptos tanto de la entrevista y también, pues, la técnica de la observación, ¿no? Entonces, yo voy a poder identificar si este es uno de los signos de alerta que yo estoy, digamos, atendiendo, ¿no? En el caso que he tomado, ¿ya? Otro de los signos de alerta. Niñas, niños y adolescentes presentan enfermedades respiratorias, estomacales, urinarias, entre otras.
lo cual pues evidentemente afecta su salud, ¿no? Las niñas, niños o adolescentes requieren pues descarte de infecciones de transmisión sexual y embarazo. La niña, niño o adolescente presenta pues afección a funciones físicas, trastornos gastrointestinales, etcétera, y así, ¿no? Esto es con respecto a las necesidades físicas. También vamos a ver las necesidades de salud mental, ¿no? Iniciando desde aquí, ¿no? Nos menciona niña, niño o adolescente con ideación o intento de suicidio. Entonces ya es un signo de alerta, ¿ya? Y así vamos a tener pues también el de necesidades básicas, ¿no? La niña, niño o adolescente con necesidades pues de alimentación inmediata, ¿no? O con necesidades de vestimenta apropiada y de acuerdo a la estación, ¿no? Con necesidades de aseo físico u otras necesidades que nosotros podemos describir, ¿ya? Pero acá nosotros ya vamos a tener pues una lista, ¿no? Donde vamos a poder observar y también, digamos, ¿no? Parte de la entrevista poder, digamos, identificar pues estos signos de alerta cuando hablamos de casos de desprotección, ¿ya? Y tengamos en cuenta, pues, ¿no? Que se cuenta para ello también con la tabla de valoración de riesgo como un instrumento de apoyo para determinar si el niño, niña o adolescente se encuentra en una situación de riesgo o desprotección familiar, ¿ya? En base pues a dos criterios, ¿no? Como ya habíamos visto, que va a ser pues la afección o situación de la niña o el adolescente y también pues la actitud y el comportamiento que va a tomar en este caso la familia de origen, ¿ya? Para ello pues vamos a poder nosotros ver acá la tabla de valoración de riesgo. Y en esta tabla de valoración de riesgo con 11 tipologías, ¿ya? Podemos ver. Vamos a verlo detalladamente un momento. Vamos a tener acá las 11 tipologías. Sin embargo, ¿no? Vamos a hablar nosotros de una situación de riesgo cuando hay violencia sexual en la familia de origen, ¿ya? Violencia física, ¿no? Violencia psicológica en la familia de origen, trabajo de niñas, niños y adolescentes, la vida en calle, mendicidad, negligencia o descuido, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar, digamos, de una situación de desprotección familiar con cualquiera de las 11 tipologías, ¿ya? Pero en la situación de riesgo, la tipología 2, 9, 10 y 11 no se consideran, que no pueden ser una situación de riesgo, sino son situaciones de desprotección, ¿ya? Para que quede claro también ese punto. Y nos vamos acá, si bien es cierto, tenemos 11 tipologías, vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿no? La tipología uno, que sería pues la violencia sexual en la familia de origen, ¿no? Nos da la definición, pues esta tabla nos dice pues que es todo acto de índole sexual propiciado por una persona adulta o menor de edad para su satisfacción que se comete en contra de una niña, niño o adolescente y que ocurre pues en el ámbito de la familia de origen. Incluye pues actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Entonces, ¿cuándo va a ser una situación de riesgo y cuándo va a ser una situación de desprotección, ¿no? Entonces, también nos menciona, ¿no? Como habíamos visto en el concepto, las características de la afectación o situación de la niña, niño o adolescente. Entonces, acá nos menciona, ¿no? ¿Cuándo va a ser una situación de riesgo? Características o comportamiento de la familia. Nos dice pues que la familia realiza la denuncia con apoyo de terceros inmediatamente después de haber tomado conocimiento del hecho. Sin embargo, se va a convertir en una situación de desprotección cuando la familia no realiza la denuncia a pesar de tener conocimiento del hecho, no muestra interés por la protección de los niños, niñas
o adolescentes, ¿no? Entonces ya se convierte aquí en una situación de desprotección, ¿no? Entonces, cuando se va a dar pues esta situación de desprotección, ¿no? Yo recibo ya al niño pues en el servicio, como les decía, ¿no? Puede ser la de MUNA, puede ser la UPE, puede ser desde que los casos se deriven desde el Centro de Emergencia Mujer, puede ser, digamos, en perdón, en el juzgado, ¿no? Entonces yo tengo, digamos, que poder, digamos, ¿no? Observar y hacer pues la entrevista conjunta con los profesionales, en este caso, digamos, de violencia sexual. El psicólogo sería la persona más idónea para poder entrevistar, ¿no? Entrevistar y realizar pues las preguntas. Sin embargo, yo tengo que observar pues estos signos de alerta, ¿ya? Y nos menciona, ¿no? ¿Cómo sería aquí, ¿no? La situación de riesgo nos menciona, nos dice, ¿no? Por ejemplo, que la familia obliga a la niña, niño o adolescente a mantener los hechos de violencia en silencio. Pone en duda el hecho de violencia sexual, permite los hechos de violencia sexual, culpa a la niña, niño o adolescente por las consecuencias de dar a conocer la violencia sexual, ¿no? O sea, que el agresor vaya preso. Es cómplice del agresor, pues la familia de origen lamentablemente es cómplice del agresor. Negocia el silencio de la violencia sexual a cambio de la retribución económica o entrega de bienes. Concilia matrimonio, expulsa a la niña o el adolescente del hogar, ¿no? El agresor vive con la niña o el adolescente. Esas son, digamos, ya hablamos de una situación, pues, de desprotección. Y bueno, ¿no? Con respecto pues a las características de la afección del menor, ¿no? Puede ser, digamos, que haya habido contacto físico, que no haya habido contacto físico, ¿no? Que se han realizado esos actos de penetración, se ha acosado, ¿no? Presionado o propuesto a la niña, niño o adolescente en involucrarse pues en actividades sexuales, ¿no? Entonces, nuestra tablita nos va a dar las pautas, ¿no? De cuándo para nosotros va a ser pues una situación de riesgo y cuándo va a ser una situación de desprotección, ¿no? Y si hablamos de situación de desprotección, ya nos haciendo, digamos, el informe de valoración, pues, de riesgo, se va a recomendar que se inicie con el procedimiento de desprotección, ¿ya? Y así. Y así está para todas las tipologías. Y con respecto, pues, ¿no? Que una vez que el menor, ¿no? Llega, ya se inicia el procedimiento de desprotección, bueno, ¿no? El menor se busca, ¿no? En primer lugar se va a buscar, pues, a un familiar idóneo, ¿no? Quien pueda, digamos, pues, tener al menor, ¿ya? Parte, digamos, de la familia extensa. Sin embargo, si esto no fuera posible, ¿no? La familia no cuenta con redes de apoyo familiar, ¿no? O en todo caso, ¿no? Toda la familia sabía, ¿no? De la situación, sin embargo, todos se han quedado callados, pues por proteger al agresor, este niño va a pasar, ¿no? Pasa ya a un centro de acogida residencial. Y así, en este centro de acogida residencial se hace la observación, ¿no? De la conducta del menor, ¿no? Y bueno, ahora sí, continuamos pues con la visita domiciliaria, ¿ya? Para tener en cuenta, ¿no? Que en estos casos, digamos, para poder ya tener en cuenta cuando hablamos de situación de riesgo y cuando hablamos de una situación de desprotección, ¿ya? Entonces, ¿no? Como mencionaba, el objetivo de esta visita domiciliaria es ampliar la información sobre los hechos de violencia, los factores de riesgo o protección presentes dentro de un contexto domiciliario, ¿no? Entonces, yo necesito ampliar esta información, ¿no? Sea, digamos, de este hecho de violencia, yo necesito ampliar la información, acercarme al domicilio, ¿no? Del menor, acercarme al domicilio de la mamá. ¿Para qué? Para poder profundizar, ¿no? Observar tanto su ambiente familiar, verificar, ¿no? Sus condiciones de vida y también poder observar aquellos factores de riesgo, ¿no? Que se encuentran, digamos, em, factores de riesgo dentro y fuera también del hogar, ¿ya? Y bueno, ¿no? La visita domiciliaria, según autores como Wasik y Briand, nos mencionan, y también González, ¿no? Nos mencionan pues que es una estrategia de intervención
que implica el acercamiento al hogar de una persona, de una familia, para brindar el apoyo, información, guía o asistencia, ¿no? Ya sea pues en el ámbito de la salud, el apoyo social o la educación, ¿no? Y que pues la visita domiciliaria permite observar el entorno familiar y las condiciones en las que viven las personas, ¿no? Lo que nos va a facilitar una intervención más integral y personalizada, ¿ya? Y también, ¿no? Una visita domiciliaria pues debe ser eh, inopinada, o sea, sorpresiva en aquellos casos donde la autoridad pues o nosotros como profesionales vamos a tener sospecha de que se podría estar cometiendo una irregularidad o que se podría estar ocultando información relevante, ¿no? En estos casos, pues, la notificación previa podría permitir que se manipule, pues, cierta información o que se oculten pruebas, ¿no? Sin embargo, nosotros al llegar pues al domicilio de esta familia, ¿no? Al ser la familia un espacio, digamos, pues privado, nosotros debemos presentarnos, comunicar nuestros objetivos y también tener el permiso y la aprobación de la familia para poder, digamos, ingresar a su vivienda, ¿no? Y también realizarle las preguntas, ¿ya? Siempre con bastante respeto. El procedimiento, ¿no? El procedimiento, según la guía, pues, del SEM, nos menciona, ¿no? Que consta de una preparación, ejecución, análisis de información y también fortalecimiento de las redes familiares, pues, o sociales. Entonces, el procedimiento, con respecto, digamos, a la preparación, esto va a ocurrir pues previo a la ejecución de la visita domiciliaria, ¿no? Donde se deberá pues revisar la información consignada en la ficha de registro de casos y solicitar, ¿no? La información adicional a los otros servicios, ¿no? Porque nosotros estamos yendo con el objetivo, con un objetivo específico y también de poder obtener mayor información, ¿ya? Como mencionaba, ¿no? Recopilar el máximo de información sobre el caso, ¿no? Asegurándonos, pues, de contar con la dirección correcta del domicilio. De nada nos vale presentarnos, ¿no? Ir a un domicilio o a una dirección donde no vamos a encontrar, pues, a la persona, ¿no? Tenemos que cerciorarnos de ello, ¿ya? Con respecto a la ejecución, esta, pues, se va a iniciar, ¿no? Desde la salida del profesional responsable con la dirección del domicilio a visitar. Entonces, como procedimiento, contempla momentos, ¿no? Desde el primer contacto interpersonal hasta la despedida, ¿no? Tales como el saludo inicial, la presentación, pues, del profesional, se debe ir, pues, ¿no? Con el photocheck, con el carnet, digamos, que se le caracteriza, con el chaleco, digamos, si se tiene el chaleco por parte de la institución, y con ese chaleco, ¿no? Eh, o en todo caso, ¿no? Un photocheck, digamos, ¿no? Que se tiene por parte de la institución, ¿no? Tomar contacto con los integrantes de la familia, exponer los motivos, pues, de la visita, ¿no? La ubicación del espacio adecuado para realizar la entrevista en la vivienda y realizar, pues, la entrevista, ¿no? También, pues, abordar la problemática de la familia, observar tanto el ambiente físico, ¿no? En el cual vive la familia y, de ser posible, ¿no? Previa autorización de la persona usuaria, realizar el recorrido de la vivienda, ¿ya? Así como corroborar también si la suposición, ¿no? Que se tenía con respecto, pues, a esos hechos de violencia, ¿no? Era cierta, ¿no? Y una vez, digamos, ¿no? Corroborado, pues, estos hechos, se realiza el cierre de la entrevista, ¿ya? Hasta ahí va a ser, pues, el momento de la ejecución. Análisis de la información, ¿no? Se realiza al retornar, pues, a la institución, ¿no? El que tiene como finalidad, ¿no? Este análisis de la información, pues, va a tener como finalidad evaluar, ¿no? El proceso y resultado de la visita domiciliaria, registrando, pues, la información en la ficha de visita, también, pues, intercambiando los resultados obtenidos con todo el equipo de trabajo para así poder planear, pues, una estrategia, ¿no? La estrategia a seguir. Y con respecto al fortalecimiento de las redes familiares o sociales, ¿no? Esta
actividad pues es realizada preferentemente por un profesional de trabajo social o en su defecto pues el responsable del servicio y tiene como objetivo promover la participación de la red familiar y social como fuente de apoyo en la realización de acciones para coadyuvar en la protección y recuperación de la persona usuaria y sus dependientes, ¿ya? Entonces nosotros siempre debemos fortalecer estas redes, porque no es, digamos, ¿no? Que el niño sea separado de la familia de origen y la familia se olvide totalmente, no. Siempre debemos estar, pues, fortaleciendo, ¿no? Estas redes de apoyo familiar para que la familia, ¿no? Pueda colaborar, apoyar, ¿no? En la protección, la recuperación, ¿no? Y poder, digamos, ¿no? Superar esta situación como familia, ¿ya? Y bueno, ¿no? Aquí les he puesto algunos factores de riesgo, pues, de la familia de origen, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos, pues, a hacer las visitas domiciliarias, nos damos cuenta, ¿no? De algunos factores, como por ejemplo, ay, un momento, disculpen. No, como por ejemplo, ¿no? El consumo de alcohol o sustancias, pues, psicoactivas, ¿no? Las drogas. Entonces, nosotros debemos poder identificar estos factores, ¿no? Otro factor sería, ¿no? La adicción del alcohol o drogas, ¿no? Esto a nivel familiar, ¿ya? La violencia, pues, intrafamiliar, la desorganización en la familia, la falta de disciplina, la ausencia de la supervisión, ¿no? Si solamente encontramos a, digamos, menores de edad o adolescentes que están siendo cuidados, pues, por adolescentes, ¿no? El estrés familiar, el aislamiento social, las conductas delictivas, ¿no? Las pocas y ausencia de expresiones de afecto también en la visita domiciliaria, todo eso que nosotros podemos identificar. Y también, bueno, la ausencia de reconocimiento, pues, de los logros. Con respecto a los factores de riesgo en la familia de origen, ¿no? También a nivel personal, ¿no? Podemos por ejemplo, podemos identificar, ¿no? La discapacidad física, ¿no? Si es, digamos, la sensibilidad emocionalmente, el afecto, perdón, ¿no? Si ha sido afectado con enfermedades crónicas, ¿no? Degenerativas, etcétera, ¿no? Esto, digamos, también para ver si nosotros hablamos, pues, de una situación de riesgo, ¿no? Una situación de desprotección, ¿no? Cuando hablamos de las enfermedades crónicas y los adultos no pueden hacerse cargo, pues, de las necesidades básicas de los niños o adolescentes. A nivel social, ¿no? ¿Qué factores de riesgo nosotros podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, que haya consumo de alcohol y drogas en grupos cercanos, ¿no? Que haya tal vez estos micro comercializadores de drogas, ¿no? Entonces nosotros al hacer las visitas domiciliarias, tenemos que poder observar el entorno y también preguntar a los vecinos, ¿ya? Porque estos son factores de riesgo, digamos, ¿no? Que como su propio nombre lo menciona, ponen en riesgo pues a la familia, ¿ya? La inseguridad ciudadana, ¿no? Si existen, por ejemplo, bares cercanos, ¿no? Si existen zonas oscuras, silenciosas, ¿no? Donde en estos espacios tal vez se pudo dar violaciones, etcétera. Los factores protectores en la familia de origen, ¿no? ¿Cuáles serían pues estos factores protectores, ¿no? Ya hemos visto cuáles pudieran ser esos factores pues de riesgo, ¿no? A nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, ¿no? Que yo puedo identificar pues al realizar una visita domiciliaria, ¿ya? Entonces, ¿cuáles podrían ser esos factores protectores que también puedo identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la familia pues es integrada, que tienen sentimientos de pertenencia a la familia, ¿no? Que tienen límites claros y explícitos, que hay hábitos de vida saludable también, ¿no? Esos son factores protectores. La dinámica familiar es positiva, ¿no? Hay una buena relación entre padres, hijos, porque se nota, se visibiliza que hay una comunicación estable, fluida y reflexiva, ¿no? Es más, yo puedo ver, digamos, o identificar en esta visita domiciliaria, ¿no? Cuando el padre llama a su hijo o cuando se refiere, digamos, al hijo, ¿no? O lo manda a hacer alguna actividad, ¿no?
también puedo identificar yo, ¿no? Cómo es la comunicación entre ellos, cómo es su trato, el fomento de la autoestima, ¿no? Si veo que hay, digamos, palabras alentadoras, abrazos, ¿no? También otro factor protector, pues, es el desarrollo de actividades enriquecedoras y satisfactorias, ¿no? El reconocimiento de los logros de los hijos, de la pareja, la aceptación, pues, de los problemas internos, la aceptación de los problemas internos y búsqueda de soluciones y una supervisión, pues, adecuada, ¿no? Entonces, todos esos factores protectores pues van a ser modelos, actitudes, conductas, circunstancias, sean individuales, grupales, en la familia de origen que van a permitir el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente de manera favorable. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Como ya les había mencionado, pues dentro de cuando un menor ya entra a un centro de acogida residencial, se tienen pues 20 días hábiles, ¿no? Posteriores al ingreso para poder evaluar, observar, ¿no? Al menor y hacer ciertas actividades, ¿no? Y si se observa, ¿no? Y si en esta evaluación y observación realizada pues por el personal del CAR, ¿no? Se presume que la niña o el adolescente ha sido víctima del delito contra la libertad sexual, se debe comunicar inmediatamente, sea a la UPE, el juzgado de familia o mixto, ¿no? Quien ha, digamos, pues, ha realizado el ingreso del menor, ¿no? Para que coordine, pues, con el Ministerio Público y que se pueda hacer, pues, el reconocimiento médico de integridad sexual, ¿no? Todo esto de acuerdo, pues, al reglamento, pues, al decreto legislativo 1297, ¿no? Que este decreto legislativo pues es la base, digamos, de toda la actuación con respecto pues a los procedimientos de riesgo y de desprotección de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Entonces acá también les voy a mostrar. Bueno, ¿no? Ya les he mostrado esta ficha de identificación, pues, ¿no? De signos de alerta. Acá tenemos algunas fichas, ¿no? Podemos ver acá una ficha de visita, ¿no? Esta ficha de visita, es exactamente de la de Muna, ¿no? Donde nos menciona, pues, los nombres, ¿no? Los datos generales de la persona, pues, a quien vamos a ir a visitar, ¿no? El testimonio, los hechos verificados, pues, por el defensor en este caso, ¿no? Porque es una ficha de la demanda, las conclusiones, ¿no? Y firma del defensor, ¿no? En este caso también debe ir firmado, pues, por la persona a quien nosotros hemos visitado, ¿ya? Bueno, los CAR de urgencia, estos sí van a tener una ficha de observación propia del servicio, ¿ya? Pero esto va a ser siempre y cuando, pues, sea un CAR de urgencia. Y acá tenemos, ¿no? Una ficha de observación, ¿no? Que es una ficha de observación, digamos, con algunas preguntas un tanto cerradas, ¿no? Porque nos pone opciones de sí, no y un comentario. Y bueno, acá también les voy a pasar acá. Acá tenemos, ¿no? Otro ejemplo de una ficha de visita domiciliaria, ¿no? Donde están los datos generales, cuál es el motivo de la visita, el informe de la visita, ¿no? Si es que ha habido alguna observación y también pues la firma del profesional que visita y el usuario visitado, ¿ya? Y acá tenemos una ficha socioeconómica más, digamos, completa, se puede decir, ¿no? Igual que nos va a servir, pues, todos estos instrumentos al final nos van a servir a nosotros para poder, digamos, ¿no? Hacer los informes correspondientes, ¿ya? Porque toda esta información que nosotros recolectamos, sea de las fichas de entrevista, las visitas domiciliarias, nos van a servir para que nosotros podamos realizar, ¿no? Sean los informes, digamos, psicológicos, los informes sociales, etcétera. Y acá tenemos una ficha de evaluación socioeconómica un tanto, digamos, ¿no? Más completa.
tenemos aquí los datos personales, la referencia familiar, la nacionalidad, estado civil, em, un punto 2 que es la dirección, punto 1 los datos generales, un punto 2 que es la dirección, punto 3 que es el trabajo e ingreso económico del solicitante, ¿no? En este caso podría ser pues del usuario, ¿no? ¿Cuál es su situación laboral, ¿no? Generalmente las familias pues tienen trabajos esporádicos, ¿no? O su ingreso pues a veces es diario, es semanal, ¿no? Mensual, perdón, quincenal, mensual, ¿no? Por eso aquí esta tablita es un poquito más eh, es más desagregada con respecto pues a ese tipo de ingresos, ¿no? Un punto 4, ¿no? Donde nos habla pues del trabajo e ingreso económico del esposo o del conviviente, ¿no? En este caso pues hay que también tener esa información, hay que tener la información de qué personas pues traen ingreso económico, ¿no? A la familia. En este caso puede ser únicamente pues el varón, ¿no? Que quien trabaja y trae el ingreso, ¿no? O también pues la madre puede realizar trabajos esporádicos, ¿no? La composición familiar, vemos acá, ¿no? Y en esta composición familiar, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? La edad, ¿no? ¿Qué parentesco tiene, ¿no? Con respecto, pues, al entrevistado, ¿no? Su estado civil, su ocupación, cuáles son sus ingresos mensuales, para ver, ¿no? Para ver, digamos, si se está cumpliendo, ¿no? Con el derecho, pues, a tener una vivienda digna, ¿no? Si es una vivienda, cómo es el tipo, digamos, de la tenencia, ¿no? El tipo de material, ¿no? Y también pues el número de habitaciones para ver el tema del hacinamiento, ¿no? Con respecto pues a los bienes muebles, ¿no? ¿Qué bienes tiene, ¿no? Se puede tener desde un televisor, ¿no? Un equipo de sonido, ¿no? La cocina a gas, el teléfono fijo, ¿ya? U otros también, ¿no? Un punto 9 donde vemos pues la situación de acceso al derecho de salud, ¿no? Si tiene, sí, si tiene salud, ¿no? O cuenta con algún otro seguro. ¿Cómo es la dinámica familiar? Y acá sí, digamos, hay que ser un poco más específicos, teniendo en cuenta, digamos, el tema que nosotros queremos, digamos, investigar o de acuerdo a nuestro objetivo, ¿ya? Un punto 11, ¿no? Que son los que van a ser los resultados, y un punto 12, que siempre vamos a tener que nosotros poner, ¿no? Una síntesis, una opinión profesional, ¿no? Y también ciertas observaciones donde nosotros pues hacemos, donde al final plasmamos pues nuestra firma, ¿ya? Entonces todos estos instrumentos se les va a pasar y bueno, ¿no? Con esto creo que estaríamos terminando esta ponencia, pues espero pues que haya sido, digamos, también de interés para ustedes, que hayan podido, digamos, comprender, digamos, ¿no? Un poco más sobre estos temas. Si es que tuvieran algún comentario, ¿no? Los escucho o tal vez quisieran hablar por el chat, en todo caso, para retirar, ¿ya? En A ver, esta acá ponencia. Silvana. A ver, Silvana nos dice, ¿no? Yo trabajo en una ONG. En este caso, las visitas, a nuestros participantes también podrían ser inopinadas. Recordemos que cuando nosotros, ¿no? Tenemos un primer contacto, digamos, bueno, la ONG, digamos, tiene una finalidad, dependiendo de la finalidad que tiene tu ONG, ¿no? Siempre cuando nosotros vamos a tener un primer contacto, también hacer mención que vamos a realizar visitas domiciliarias, pues, en cuanto, digamos, se desarrolle el trabajo, ¿no? Entonces nosotros ya, digamos, mencionamos aquello pues a nuestro público o a nuestro, digamos, a nuestros usuarios, ¿ya? Entonces, de ahí que nosotros, digamos, quisiéramos hacer una visita inopinada, ¿no? Esto siempre y cuando, ¿no? Cuando se tenga duda o, digamos, se quiere llegar en una situación, ¿no? Donde tal vez yo quiero visibilizar, ¿no?
cómo es la dinámica de la familia o tal vez la familia, digamos, ¿no? Me ha contado algunas, a ver, alguna situación, sin embargo, yo he notado, ¿no? Cierta, digamos, incoherencia, ¿no? En esta información que ha mencionado. Entonces, yo podría hacer la visita, pues, inopinada, ¿no? Pero obviamente, al primer contacto, yo ya he informado, ¿no? Igual esto también se le informa, pues, cuando hacemos estos procedimientos de desprotección, también se informa a las personas que se van a realizar visitas domiciliarias, pues, a futuro, ¿ya? Margarita nos dice, interesante la ponencia para las colegas que trabajamos en el CAR. Gracias, Margarita. Erika, buenas noches. Durante la visita domiciliaria, en un caso de violencia familiar, ¿de qué manera podría identificarlo? Algunas veces se encuentra a una persona. Ya. En el caso de violencia familiar, ¿no? Como ya habíamos mencionado, yo tengo que llevar mis instrumentos, ¿ya? Entonces, si yo llevo, ¿no? Yo tengo que formular previamente mis instrumentos, ¿no? Acá les había mencionado que tenía pues un ejemplo, sin embargo, cada institución trabaja, ¿no? Con sus formatos. Entonces, yo llevo, digamos, previamente yo he debido trabajar mis formatos, ¿no? Y me acerco, digamos, ¿no? Como les he mencionado, al acercarme al hogar, ¿no? Y al entrar en un ambiente, digamos, privado, que es la familia, yo tengo que presentarme y también, ¿no? Poner en conocimiento mis objetivos y obtener el permiso de la familia para poder hacer la entrevista, ¿no? Así sea, digamos, la visita inopinada, también tengo que seguir, pues, esos protocolos, ¿ya? Entonces, yo voy a iniciar a hacer mis preguntas. Recordemos que estas preguntas deben ser, digamos, bastante claras y también deben ser específicas, ¿ya? Para que yo pueda obtener la mayor información posible, ¿no? Entonces, después de entrar, pues, en este clima, pues, de confianza, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Pongo, ¿no? ¿Con quién vives en tu casa? ¿Qué haces cuando estás solo? ¿No? ¿Quién suele estar contigo? ¿Quién pone reglas en tu casa? ¿No? Otro tipo de preguntas, experiencias negativas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a entrevistar, ¿no? A niños, podría hacer esta pregunta. A veces los adultos se enojan. ¿Qué pasa cuando alguien en casa se enoja? ¿No? Y el niño me responderá, ¿no? Entonces, sin embargo, yo al llegar a la vivienda, ya he mencionado, ¿no? Debo contar, pues, con el permiso, ¿no? Del el adulto, digamos, quien estoy entrevistando. Si llego, ¿no? Y lamentablemente no encuentro, pues, a nadie en la vivienda, yo tendré que valerme, pues, ¿no? De las personas, de los vecinos, por ejemplo, ¿no? Tal vez de la autoridad de la zona, ¿no? De algún, digamos, tal vez familiar, ¿no? Que vive cerca ahí, ¿no? O mayormente los vecinos. Yo tengo que preguntar, ¿no? Buscar. Ya cuando hago, digamos, esto en caso, pues, de hacer, ¿no? Una visita inopinada donde yo quiera tratar, pues, o ver, ¿no? Visibilizar este tema de violencia familiar, ¿no? Porque cuando hay violencia familiar, los vecinos te van a decir, hay gritos, los niños lloran constantemente, ¿no? Y todo eso, te van a dar señales, o sea, vamos a identificar situaciones de riesgo, ¿ya? A ver, aquí alguien está, pintando, por favor, a ver, Roxana dice, soy estudiante de trabajo social, mi consulta va si mientras realizo la entrevista, a veces puedo estar preocupada por tomar apuntes y tener todos los detalles, se puede grabar la entrevista. Si es así, ¿cuál es el procedimiento que debo de seguir desde el inicio de la entrevista para ese permiso, ¿no? Desde su experiencia, ¿qué es lo más recomendable? Ya. Primero, respondiendo pues a esa pregunta. Sí podemos grabar la entrevista, sin embargo, toda, digamos, grabación se debe hacer con el permiso de la persona a quien estamos entrevistando, ya con el permiso del usuario. Sí, digamos, no es una entrevista, bueno, lo más recomendable es que pueda haber un consentimiento
que nos puedan firmar una hoja de consentimiento informado, ¿ya? Entonces, donde yo le informo, ¿no? Que se va a grabar la entrevista y los cuales van a ser completamente confidenciales, únicamente pues para el uso no específico, ¿no? De la tarea, digamos, o para el curso, ¿no? En este caso, porque eres estudiante, ¿no? Para el curso tal, ¿no? ¿No? Este consentimiento informado lo hago firmar, ¿no? Por la persona usuaria y grabo la entrevista con su permiso, ¿ya? Pero no puedo, digamos, grabar la entrevista así por así. Yo tengo que pedir el permiso a la persona. Como les decía, si sea inopinada la visita, también tengo que seguir estos pasos. Ya. Si bien es cierto, ¿no? La persona, aquí también puede ser que se explaye. Entonces, nosotros debemos formular bien nuestras preguntas y también saber guiar nuestra entrevista. Ya tampoco la persona se puede explayar, sí, se puede explayar, digamos, a muchos puntos, ¿no? A menos que estemos hablando, pues, de una historia de vida y en esta historia de vida sí vamos a necesitar tal vez grabar esta conversación, ¿no? Porque es bastante información, ¿ya? Pero también, pues, recomendable poder guiar esta entrevista. Y, ¿no? Si es que vas a, digamos, hacer esta entrevista, ¿no? Grabando, porque no sabemos a veces la reacción de las personas que te pueden decir, sí, normal, ¿no? Me puedes grabar y después pues te dicen, no, que yo no quería esto. Para evitar eso, consentimiento informado, ¿ya? Una consulta adicional, una vez aplicada la ficha, se debe generar un informe si la respuesta es positiva de un modelo. Muchas gracias. Ya. Sí, nosotros podemos hacer pues un informe social, ¿no? Que esto, digamos, pues tiene, digamos, o corrobora pues y recoge también, ¿no? Toda la información que nosotros pues estamos recogiendo, ¿ya? Sí, cuento con un informe social, no lo he colocado acá porque no ha sido, digamos, parte de la capacitación, pero sí, acá lo voy a colocar, ¿ya? Ya. Recordemos que el formato, digamos, de informe social no es, digamos, un documento que esté establecido, ¿no? Específicamente, pero sí, digamos, cada institución tiene cierta particularidad con respecto al informe social, ¿ya? Entonces, este es un informe social, digamos, ¿no? Que es un formato que tiene cierta particularidad, ¿no? Para recoger datos de cierta institución. ¿Dónde está? Pues, ¿no? La identificación del beneficiario, la composición del grupo familiar, situación sociofamiliar, aspecto educativo, aspecto de salud, aspecto de vivienda, aspecto, pues, económico y resultados de la evaluación. Y las conclusiones, que estas conclusiones son, digamos, pues, las que a nosotros, ¿no? Nos van a, eh, prácticamente, digamos, estas conclusiones son las que van a valer, digamos, ¿no? Para el juez, ¿no? Para, digamos, el responsable el director, digamos, ¿no? De la UPE, para el equipo, para los diferentes equipos. Estas son las conclusiones, ¿no? Que aquí, ¿no? Se va a tomar en cuenta y por estas conclusiones muchas veces, pues, se definen casos, ¿ya? Y ciertas recomendaciones. Y esto, pues, sin embargo, este informe social es firmado, pues, ¿no? Por un profesional colegiado. No lo podemos firmar así nada más, ¿ya? Pero podemos hacer, digamos, un informe socioeconómico en todo caso. A ver, Erika dice, ¿dictará algún curso para la elaboración del informe social, en especial el diagnóstico social? Sí, me parece que sí, ya se ha dictado ese curso. Sería, bueno, cuestión de que le puedas consultar, ¿no? A la anfitriona. Bueno, entonces, si esas son todas las preguntas, bueno, ¿no? Unas colegas, algunas estudiantes también. En mi caso, bueno, espero pues que esta información también les haya servido, ¿no? Haya sido pues de su agrado y que les haya ayudado a contribuir un poquito más pues en los conocimientos, porque cada día seguimos aprendiendo, ¿no? Este, Bueno, cada día seguimos aprendiendo,
¿no? Y bueno, yo me despido, ¿no? Y una última pregunta de Joel nos dice, ¿dónde no cuento actualmente con trabajadora social, cómo se realizaría la visita domiciliaria? Si bien es cierto, la visita domiciliaria es recomendable pues que se realice, ¿no? Por un trabajador social, sin embargo, lo puede realizar el psicólogo o también el jefe del servicio, ¿ya? La visita domiciliaria no es, digamos, un instrumento completamente o netamente del trabajador social. El informe social sí es un documento netamente de trabajo social, ¿no? Pero en este caso muchas demonas pues no cuentan, ¿no? Con, digamos, no con profesionales de trabajo social, ¿no? Muchas veces cuentan solo con un profesional o tanto, digamos, el abogado, el psicólogo, ¿no? Que son los profesionales pues, necesarios para este servicio. Pero lo puede realizar, ¿no? La visita domiciliaria, el psicólogo o el responsable del servicio, ¿ya? Entonces, ahora sí me despido. Muchas gracias, ¿no? Por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted, licenciada Merlín, por la excelente disertación. Nos estaremos viendo todavía en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches. ¿Se me escuchan? Creo que no se me escuchan. Sí, 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 se te escucha. Ahí es, licenciada. Gracias. Nos estamos viendo ya en nuestro siguiente evento. Bien, estimados participantes, también les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Para el día de mañana estaré habilitando todo lo referente al video y los materiales que nuestra ponente nos ha brindado en esta sesión, con su respectivo material y con respecto a la certificación, también ya se encuentra disponible en su aula virtual. Por un momento tengo problemas de conectividad.